Viejito compró auto hecho chatarra y todos se burlaron de él sin saber que encontraría esto adentro. Gustavo fue un hombre bueno toda su vida, a quien la fortuna nunca le había sonreído. Su mujer solía decirle que Dios le tenía preparada cosas grandes, pues poseía un gran corazón que lo hacía entregarse desinteresadamente por los demás. Pero las bendiciones en su vida parecían nunca llegar, y esa nobleza de Gustavo, lejos de representarle éxitos, era usada por personas malintencionadas para apoyarse de él. La última ocasión de estas había sido cuando el anciano fue engañado por un vendedor inescrupuloso que le ofreció con bombos y platillos un carro hecho chatarra. Pero todo estaba a punto de cambiar y esas bendiciones que su esposa le había profetizado llegarían muy pronto. Cuando conoció a Ofelia, la mujer que se convertiría en su esposa, Gustavo no era un hombre de Dios. Había pasado una infancia difícil en medio de un hogar pobre y con problemas de violencia intrafamiliar, que habían hecho de él un alcohólico desde que era un adolescente. Aprendió el oficio de la construcción para ganarse la vida, pero aguardaba la llegada del fin de semana para beberse el salario que con tanto esfuerzo se ganaba. Conoció a Ofelia una mañana de domingo en que ella tocó la puerta de su casa para hablarle de Dios. Ella era una mujer profundamente espiritual, que oraba todas las noches antes de acostarse y todas las mañanas al despertarse, pero no asistía a ninguna iglesia en particular, ni era misionera de alguna religión. Pero ese día, al despertarse, sintió el llamado de Dios para predicar su palabra de casa en casa. Caminó durante un par de minutos sin atreverse a tocar en ninguna casa, pues jamás en la vida había hecho tal cosa y no sabía cómo interactuar con las personas para hablarles sobre el Evangelio. Pero cuando iba pasando frente a la casa de Gustavo, algo en su interior se movió y supo enseguida que allí debía detenerse. Gustavo tenía una resaca por los tragos que se había tomado el día anterior. No era ateo, pero su relación con Dios se limitaba a saber que éste existía. Nunca le oraba, no sentía que le debiera perdón por los pecados cometidos, pero tampoco acudía a él cuando tenía una necesidad. Creía que todo lo que había perdido o ganado en la vida era entera responsabilidad suya. Por lo que si alguien le había preguntado que cómo reaccionaría ante alguien que le tocara la puerta para hablarle de Dios, él con toda seguridad habría respondido que echaría al predicador a patadas de su casa. Pero no fue eso lo que sucedió. Al ver a Ofelia, Gustavo sintió que algo en su interior se movió y no pudo dejar de escucharla. Lo que ella le hablaba acerca de Dios, él a lo mejor ya lo había oído, pero jamás se había detenido a escuchar con atención. Lo hacía por primera vez y descubría así la grandeza del Señor y la misericordia de la que es capaz para con los seres humanos. Ese día Gustavo cambió, dejó el alcohol y el dinero que antes gastaba en bebida, ahora lo empezó a ahorrar pensando en su futuro. Durante los siguientes 2 años, él y Ofelia se reunieron cada domingo en la casa a orar. Se trataba de una relación estrictamente espiritual, pues cada uno llevaba su vida y aunque ninguno tenía alguna relación sentimental, no se veían a sí mismos como una posible pareja, sino estrictamente como hermanos ante los ojos de Dios. Pero tras este tiempo, Gustavo sintió que era una descortesía nunca haber invitado a aquella mujer que le cambió la vida a almorzar. El almuerzo dio lugar a una conversación personal que trascendió lo espiritual y así fueron conociéndose el uno al otro y descubrieron en el proceso que les agradaba lo que iban conociendo. Empezaron a asignarse citas más allá de los domingos y más allá de la oración, y en cuestiones de semanas Gustavo se animó a pedirle a Ofelia que fuera su novia y ella aceptó. Fue un amor para toda la vida, pero también un amor que desde entonces se vería sometido a un sinfín de pruebas. Queriendo casarse con Ofelia, Gustavo invirtió todos sus ahorros en una compañía supuestamente especializada en la organización de bodas. Pero dicha empresa resultó ser un fraude y así aquel hombre perdió el dinero que con tanto esfuerzo ahorró.
Así también, Ofelia fue descubriendo en su enamorado a un ser bueno y transparente que se equivocaba pensando que las personas que lo rodeaban tenían su misma nobleza, lo que le hacía confiado y propenso a que la gente se aprovechara de él. 10 años después de casarse, por ejemplo, Gustavo estuvo a punto de perder el dinero que ambos habían ahorrado para comprar su casa propia, dándoselo a un embaucador que se hacía pasar por agente de finca raíz. Afortunadamente, Ofelia logró darse cuenta a tiempo y evitar que el dinero de media vida se fuera dilapidando por la inocencia de su esposo. Y así transcurrieron las siguientes décadas de aquel matrimonio, él cayendo de manera infantil ante cualquier vendedor de humo y ella yendo detrás intentando evitar que fuera estafado. A veces tenía éxito y a veces no. La pareja llegó a la tercera edad sin hijos y con la jubilación de ella como medio de sustento para sobrevivir, pues el cuerpo cansado de Gustavo ya no le permitía trabajar en construcción. Aunque el dinero de la pensión de ella no era mucho, decidieron ahorrar una pequeña parte mensualmente para cubrir un deseo que tenían reprimido desde que eran jóvenes: comprar un carro y recorrer el país. Pero entonces, justo con el dinero que tenían ahorrado, era suficiente como para materializar su sueño. La situación se repitió. Un vecino escuchó que estaban planeando comprar un carro y, a sabiendas de la inocencia de Gustavo, decidió estafarlo vendiéndole un carro viejo e inservible que tenía. El hombre trabajaba en la oficina de extinción de dominio de su país, encargada de darle destino a las propiedades incautas a los grandes criminales. Pero como era alguien inescrupuloso, él no reportaba todas esas propiedades, sino que muchas de ellas se las quedaba para él y luego las vendía, ganando así un jugoso dinero. El carro que le planeaba vender a Gustavo era una de esas propiedades precisamente. Él se la quedó creyendo que si le pertenecía a un narcotraficante era porque valía mucho dinero, pero se decepcionó al ver que el carro era una completa chatarra. Se trataba de un modelo antiguo, en muy mal estado, con un motor prácticamente inservible. Fue entonces cuando vio la oportunidad de estafar a Gustavo y vendérselo a él. Deseando darle una alegría a Ofelia, Gustavo no consultó con ella y realizó la compra a sus espaldas, confiando en sorprenderla. Aquel vecino inescrupuloso y todos sus amigos bebían para celebrar aquella venta capaz de convertir un pedazo de chatarra en millones. Pero lo que no sabían era que la razón por la que un narcotraficante tan multimillonario había conservado un auto en tan mal estado era que el auto en realidad era una fachada para esconder su dinero. Era algo así como una caja fuerte, pues la silletería no se encontraba tapizada con espuma, sino con billetes de máxima denominación. Cuando Gustavo se dio cuenta de ello, supo que su vecino había querido estafarlo, pero aún así quiso hacer las cosas correctamente y se dirigió a la oficina de extinción de dominio a regresar el dinero. Pero por más que insistió, no se lo quisieron recibir, pues como el carro nunca fue reportado, ellos se negaron a aceptarlo. Comprendiendo que aquel dinero era un regalo de Dios, Ofelia y Gustavo decidieron hacer una obra con él. Del dinero del carro viejo simplemente tomaron lo necesario para comprar el auto que anhelaban y se fueron de viaje como siempre lo soñaron. Pero los gastos de cada viaje lo cubrieron con la jubilación de ella. El dinero restante de lo que se encontraba en el carro, que seguía siendo una fortuna, lo donaron a un orfanato de niños pobres. Si el video te gustó, no olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.